Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña Gloria Sole, es historiadora. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. A mi izquierda, don Bernardo París, es filósofo, especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Noches. Bien hallado, doña Magdalena. En la esquina de la mesa, don Francisco Novoa, es director del Grupo Academia Postal. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien, pues empezamos con el primer tema de la noche. Acabamos de celebrar el 33º aniversario de la Constitución. Como siempre, se celebró también esta conmemoración en el Congreso de los Diputados. Actuó de maestro de ceremonias el señor Bono, que en su discurso elogió a Zapatero y le deseó mucha suerte a Mariano Rajoy. No solo por cortesía, sino además con profundo cariño, despido en este salón de los pasos perdidos al señor presidente del Gobierno, a don José Luis Rodríguez Zapatero, quien durante 8 años ha tenido en sus manos el timón de la gobernación de España. Cuando la mar se calme, cuando la tempestad amaine y con la perspectiva, señor presidente, que da el tiempo, se puedan distinguir las voces de los ecos, contemplaremos en toda su dimensión tu obra como gobernante. Presidente, has dado a España lo mejor de ti, de tu persona, en un tiempo difícil. En estos momentos difíciles en que le toca asumir la responsabilidad del Gobierno de España, te deseo, Mariano, acierto en tus decisiones y que tu navegación sea fecunda y constructiva por el bien de todos. Estoy muy seguro de que quien en esta hora no arrime el hombro no va a estar a la altura. Bien, eran las palabras de Bono, intenso ciertamente y poético en sus palabras a Zapatero. Don Manuel. Usted es muy generosa, llamarle poético, yo le llamaría cursi directamente. No quería. Porque es lo que me ha parecido lo de que el temporal amaine y en el futuro veremos la obra. Hablando de la Constitución y de este señor que no es que se vaya, es que los españoles lo hemos ido, voy a recordar un título, el título preliminar de la Constitución, donde se dice que la soberanía reside en la nación española, solo habla de la nación española y de todos y de cada uno de nosotros como titulares de la soberanía, sin trocear, sin posibilidad de trocearla, y del título primero, donde se dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que se nos pueda distinguir por motivos de religión, raza, sexo, etc., ninguna condición social o personal, ¿no? Porque son dos artículos de la Constitución que este gobierno durante los 8 años ha hecho polvo de la manera más concienzuda, es decir, ha atentado contra la unidad de la nación, ha permitido un ilegal estatuto en Cataluña, copiable por todas las demás, si Dios no lo remedia, y ha atentado varias veces, incluso con la ayuda del Tribunal Constitucional, contra ese artículo que dice que todos somos iguales ante la ley, porque la discriminación positiva, por muy positiva que se la pueda ver en cualquier momento, no deja de ser discriminación, no deja de ser una discriminación. Entonces, es absolutamente natural que una señora, estas señoras que están aquí por mérito propio,
no pueden ser discriminadas, pero no por eso las cuotas, los amiguismos y tal son válidos, ¿no? Es decir, cada uno tiene que valer por sí mismo, da igual que sea su sexo y tal. Y a eso este gobierno, a la destrucción de eso, perdón, estos gobiernos se han aplicado con una intensidad notoria, ¿no? Muy bien. Don Bernardo. Bueno, esto, con respecto al señor Bono, lo que acabamos de ver, bueno, pues efectivamente es muy literario. Este señor, pues, como he dicho o he recordado en más de una ocasión, fue postulante a la Guardia de Franco allá por los años 70, antes de ingresar en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Y no hace mucho, sobre uno de los grandes problemas que tenemos los españoles, que son los millones, que son millones de parados, ha tenido la desfachatez y la desvergüenza de consorciarse con ellos, sin que nadie se lo permitiese, declarando literalmente que los parados son nuestros cómplices, los cómplices del gobierno. Esto lo dijo en unas declaraciones en una emisora, concretamente en la COPE, hace cuestión de 3 o 4 meses. O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer con este señor es desearle una buena jubilación, un buen retiro, y que se quede en su pueblo de Salobre, pues no sé, que sustituya en las funciones a su padre, que fue el jefe local del movimiento. Pero yo quisiera decir una cosa. Sobre la Constitución, creo que hay un artículo que es importante, todos son importantes, pero hay uno en este momento de cambio de gobierno que me parece especialmente destacable, y es el artículo 102. El artículo 102, lógicamente, viene después del 101. El 101 es importante saber que es el que alude al cese del gobierno, ¿no? Bueno, pues el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, etcétera, y en el 101.2 el gobierno, se dice, el gobierno cesante continuará en funciones, que es lo que está sucediendo en estos momentos, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Y viene el 102, el artículo 102. Y este artículo se refiere expresamente a la responsabilidad de los miembros del gobierno. Aquí, en este país, se habla siempre de una sola responsabilidad, que es la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política, que por lo visto se dilucida o tiene que dilucidarse, pues con las elecciones, a través de los votos, y listo, y se acabó. Ahí se extingue la responsabilidad del político. No, el pueblo no lo elige y ya está, y ya se acabó, ya pagó. Pero yo creo que hay otro tipo de responsabilidades. Y el artículo 102... Breve ya. Pero quiero para que intervenga el resto de la mesa. Dice que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y 2, que es muy importante, si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la 4ª parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Y yo quiero decir, y concluyo, hablando sobre la responsabilidad criminal, yo creo que habría que considerar 3 aspectos muy rápidamente. La malversación de fondos públicos. Con 5 millones de parados podemos hablar de tantas cosas como la subvención para el GPS del clítoris, como la subvención a la cúpula de Barceló. No, pero don Bernardo, vamos a ceñirnos a lo que es la celebración del Día de la Constitución. Es muy interesante, pero ya lo trataremos en otros programas, todos esos flecos y demás. El atentado contra la vida humana, oiga, este es el artículo 102. Yo tenía entendido señalar un artículo, es el artículo 102, que prefiera cada contertulio. Perfecto. Anda, pues yo he preferido el artículo 102, pues lo prefiero, ya no lo comento, ya lo he dicho.
Ya no comento nada más, no tengo más que lo que añadir. pasa es que no me haga ahora alusiones a todos los flecos que puede suscitar esto, entonces, ¿no? de la cúpula de Barceló, y el GPS, que lo hemos tratado. Y el GPS de venga, Clítoris, efectivamente. vamos a Entonces, ceñirnos voy a lo a que ser es. breve. Malversación de fondos públicos, uno. Es que hay ejemplos. Por ejemplo, prevaricación, también, que es una actuación criminal, criminalmente punible. Por ejemplo, ¿por qué prevaricación? El indulto de don Alfredo Sáenz. Vale, reciente, cuando hay un señor que lleva 35 años, hay que decirlo, es que no podemos... don Miguel Montes Neiro, que está en la cárcel por no haber, por minúsculas sustracciones. Vale, don Bernardo, la Constitución, claro, y ya comentaremos todos los flecos derivados, es que si no, no tenemos tiempo. Y después de el que hablen atentado los otros. contra la vida, contra la vida, ese contra la vida es el humana, artículo que yo elegí. Que eso es fundamental. Bueno, pues sí. Claro, claro, es que esto es fundamental. Doña Gloria, ¿no? Sobre los actos del Congreso y sobre, en general, la conmemoración del Día de la Constitución. Sí. Yo pensaba que, efectivamente, conmemorar la Constitución es un acto social, la gente hace un poco de balance. Yo he visto varios balances. Por una parte, la Constitución ha servido bastante, hay artículos que hay que mejorar por consenso, sin estar todo el día cambiándolos, porque entonces nos volvemos locos, pero está claro que en un momento en que la soberanía hay que estudiar bien hasta dónde llega, porque estamos en un mundo globalizado y la Unión Europea nos establece unas responsabilidades que todos tenemos que asumir de alguna manera. Entonces hay que revisar si en la Constitución se puede mejorar algunos sistemas. Y luego pensaba, viendo el programa que habéis pasado, en lo que ha dicho Bono. A mí me parece muy positivo lo que ha dicho de que todos tenemos que arrimar el hombro. Muy positivo también lo que le ha dicho a Rajoy, que le desean lo mejor. Eso es lógico, hay que ser educados en estas cosas. Pero efectivamente yo pienso que es muy negativo lo que ha dicho en relación con Zapatero, porque no es verdad, fundamentalmente porque no es verdad. Es que la historia le pondrá en su sitio, yo pienso en sentido contrario, es decir, en la línea de que habría que exigir responsabilidades a las personas que nos han llevado a esta situación. Es decir, hay que regular cuanto antes lo que es la responsabilidad no solo política, sino en cuestiones de deterioro de otros bienes, empezando por el de la vida y otros relacionados con la economía. Y para terminar, decir solo que el otro día leí una entrevista a Manuel Pizarro y me pareció buenísima, espectacular, porque él hablaba de honradez, hablaba de trabajo, hablaba de lealtad, y una cosa muy buena hizo, que cuando le preguntó el periodista por los políticos para que hablara mal de los demás, dijo: yo he aprendido mucho, he estado en el Parlamento aprendiendo mucho, sabiendo que estuvo en un puesto secundario trabajando mucho, nos da ejemplo de cómo hay que ir a trabajar. Don Francisco. Bueno, yo con respecto al mensaje que dejó el señor Bono, lo felicito por desearle lo mejor a Rajoy, pero le reprocho que no haya tenido la consideración de pedir perdón a los españoles por tantas cosas que se hicieron mal, como puede ser destrozar lo que siempre venimos diciendo en España, los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Con el judicial armaron algo que va a ser muy difícil poner otra vez en su sitio, y eso sí que era algo que debía, como mínimo, pedir disculpas por la mala acción que hicieron en ese momento. Con respecto a eso, al acto del día de ayer, yo sí, me permiten, sí que quería felicitar a nuestro subdelegado del gobierno orense porque ha hecho un discurso imparcial, culto, de recuerdo y de agradecimiento constante a todos los que de una manera o de otra le han ayudado a trabajar durante estos 8 años. Verdaderamente, en los 8 años que llevo conociéndole, no hizo un discurso de esa categoría, de ese nivel, sin partidismo, simplemente de reconocimiento y recordando a personas y a instituciones que han hecho posible que una ciudad se pueda gobernar en paz. Hablando de Constitución, bueno, se habla estos días en los medios de comunicación, hoy en concreto, se habla mucho de la necesidad de reformar la Constitución. Y yo en ese sentido tengo que decir que, bueno, que hay puntos que sí, que podrían ser objeto de reforma, pero hay otras partes de la Constitución que no han sido ejecutadas todavía desde hace 33 años. Creo que lo que los ejecuta no se sabe lo que puede suceder, y yo pienso que mejor era ejecutar lo que falta de la Constitución sin poner en marcha y luego esperar a las reformas que sí, que procederán, y que creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar. Y eligiendo un artículo, como me dice el guión, yo quería referirme al capítulo 3 del título 8, dedicado a las comunidades autónomas,
que se iniciará con la enumeración de las 17 comunidades autónomas constituidas. Plena abolición por ley de la pena de muerte, que debe llevarse a cabo, que debe suprimirse un apartadillo que hay ahí en el artículo 15, que condiciona tal abolición a lo que puedan disponer las leyes penales para tiempos de guerra. La preferencia del varón sobre la mujer para la sucesión en la corona, que figura en el artículo 57. Debe suprimirse, sea cual sea, el criterio de la zarzuela sobre esta reforma, del mismo modo que debe introducirse transparencia en la distribución de la cantidad global que recibe el rey y de los presupuestos del Estado para el sostenimiento de su familia y de su casa, que según el artículo 65, el monarca distribuye libremente. Pues casi nada, casi nada. Esto, eso sí que es abrir melones. Bueno, pues nada, yo he elegido, creo que es el artículo 15, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, para mí, no es que son todos, efectivamente, todos importantes, pero es que sin el derecho a la vida no cabe ningún derecho más, ¿no? Y hay uno previo, desde luego, hay uno previo, el 10, sobre el derecho de la persona. Ese es el primero, el derecho de la persona, pues el 15, sí. Derecho a la vida. Sí, yo he elegido el derecho a la vida porque es que se ha vulnerado completamente y se ha pasado por encima, ¿no? Bueno, ¿cuántos miles? Más de 100.000 bebés son abortados. Todos los años, y esto es algo que va increciendo. Continuaremos hablando porque el programa seguirá y en días sucesivos seguiremos analizando los diferentes flecos. Qué duda cabe que nos gustaría ahora pues tirar del hilo y seguir por diferentes vías, pero pues seríamos injustos, ¿no? Tenemos que hacer el programa tal y como está preparado. Vamos con otro tema entonces. Mariano Rajoy aprovechará su intervención en el Congreso del Partido Popular Europeo para contar algunas de las medidas que tiene en mente para ayudar a crear empleo. Algunas de estas medidas ya figuran en aquella famosa carta que en el mes de agosto imaginábamos, suponíamos que Trichet le había enviado a Zapatero, que era una carta secreta, oculta, y que no se publicó. Una de estas medidas en concreto es la creación de un sueldo bajo para los jóvenes y otras cosas, claro, doña Gloria. Bueno, me parece muy interesante esta reunión y de hecho todo el mundo está interesado en saber el resultado y sobre todo porque pienso que ahora hay un tema importante, no sé si le dije otro día, que los bancos están a tope con las cajas llenas de gente que pone su dinero, sus joyas, quiere decir que recursos hay, por lo tanto, ¿qué falta? Confianza. En cambio, a mí me parece, que hablábamos antes de Manuel Pizarro, Rajoy, son personas fiables, son personas que van a trabajar, que van a poner soluciones. Y a mí me parece que ahora mismo es un momento que esto es fundamental, la confianza. ¿Qué decidirán en Marsella? Pues evidentemente todavía Rajoy él dirá algunas líneas, pero a mí me parece muy prudente lo que ha hecho. Hasta no saber los datos concretos con los que cuenta, pues no se pueden hacer un estudio serio. Están pasando en las autonomías donde ha entrado el Partido Popular, pues se ha encontrado con datos que al menos no se sabían en la opinión pública, no sé, lo sabría alguien, pero de cara al gobierno tienes que funcionar sobre datos reales. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy bueno. Por una parte, lo que ya ha hablado con toda la gente, lo que van a hablar en Marsella, porque es la voz del Partido Popular Europeo, pero me parece a mí que todos podemos ayudar. No podemos esperar a que nos den un trabajo y nos lo traigan a casa. Todos tenemos que dar ideas. O sea, yo creo que la confianza, la ilusión, el comunicar qué se va a hacer para que la gente lo asuma libremente, porque como decíamos el otro día, estamos con la generación de jóvenes más preparada de la historia. Por lo tanto, nunca hemos estado mejor para resolver una crisis. Por lo tanto, es cuestión de confianza, es cuestión de trabajo, es cuestión de honestidad. Don Bernardo. Bueno, sobre el tema de la reunión del señor Rajoy con estos políticos notables que representan la economía europea y la de Estados Unidos, como el señor Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pues pienso que es una reunión importante, pero creo que, claro que es importante, pero creo que tampoco hay que exagerar las cosas. Por ejemplo, se dice que vamos a ver si empezamos o comenzamos a conocer los planes del Partido Popular y del señor Rajoy, pero hombre, es que yo estoy pasmado. Entonces, yo he votado al Partido Popular
es que alguien puede decir, es que si yo digo que no conozco ningún plan del Partido Popular, supone por mi parte, como elector, una conducta tan contradictoria que me merezco el calificativo de imbécil. Entonces, yo he votado a unos señores porque conozco, pero no digo que al 100%, porque como acaba de decir usted, ahora efectivamente habrá que conocer las cuentas de manera efectiva y bien calculadas, como corresponde. A ver qué es lo que se puede hacer, porque ahora las intenciones, lo que es la filosofía del programa político del Partido Popular, creo que están claras. Y concluyo, dos principios, a mi entender, que son básicos, ¿no? Por un lado, la disminución del gasto público prescindible, que esto es muy importante, del gasto público prescindible, no caprichosamente, indiscriminadamente de cualquier gasto público, que es de lo que la acusan, pues naturalmente, pues los que hoy están en una situación políticamente bastante deplorable, ¿no? Y después, por otro lado, el fomento efectivo de la economía. El fomento efectivo de la economía supone mirar hacia donde hay que mirar, hacia el porcentaje mayor del tejido industrial económico de España, que no sé si sea el 80, el 90%, pero hablamos de la pequeña, de la mediana empresa y de los autónomos, porque el señor de Mercadona los señores de Mercadona y los señores del Corte Inglés ya saben bastante bien lo que tienen que hacer y no están para recibir instrucciones, bueno, todo el mundo, a nadie les lo sobra, pero por lo que se ve han hecho las cosas bastante bien. Entonces, este es el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que bien, Rajoy... que va a aprovechar, el tema es que va a aprovechar la pequeña intervención que va a tener el Consejo del Partido Popular para desvelar algunas de las cuestiones. ¿Se refiere a que voy a tener una pequeña intervención? No, el señor Rajoy va a Marsella... Pues seguro que lo hacía estupendo. A dos cosas. En primer lugar, a apoyar o rechazar, pero lo dudo muchísimo, rechazar el plan de la señora Merkel y Sarkozy para refundar la Unión Europea en un tratado nuevo. Y espero y confío en su patriotismo de que no admita la pérdida de soberanía que supone la imposición de Francia y Alemania de criterios distintos a los países pequeños o más deudores como nosotros, distintos de los que ellos tienen, ¿no? En la mesa está la subida del IVA en este país, que es cierto que es uno de los más bajos de Europa. Francia tiene el 19,6%. Por ejemplo, nosotros y Malta creo que somos de los más bajos, ¿no? Pero sobre todo la exención de los tipos reducidos del IVA, por poner un ejemplo, ¿no? El del pan, ¿no? que aquí es también de los más bajos de Europa. Sí, podía seguir bajando. O circunstancias de ese tipo, ¿no? Es decir, que él no lo admita, que si tiene una política de ahorro en el gasto superfluo, como decía usted, no de ahorro en las prestaciones sociales, claro, no de ahorro en la inversión productiva, ¿no? Sino de ahorro en el gasto absolutamente innecesario, que la ejecute, con datos reales, por supuesto, y tal, pero, claro, pero que defienda a la nación en el sentido de que nuestros presupuestos y nuestra política económica se decidirá aquí, y no en Berlín, ni en París, ¿no? Que apoyar el nuevo concepto de Europa, de acuerdo, pero manteniendo por ahora nuestra soberanía. Mientras no exista una unión de estados general, lo que no podemos admitir es dos estados, una diarquía dominante en Europa respecto de los demás. Totalmente de acuerdo. Don Francisco. Nuestro futuro presidente se va a reunir mañana con la canciller alemana y con el presidente francés. Y yo creo que va exclusivamente a conocer su opinión, qué opinión tienen sobre lo que ocurre en España en estos momentos. Y desde luego sí que le va a decir con firmeza, porque es lo que necesitamos, dar confianza a los españoles y a los países de la Unión Europea, de que va a garantizar que España cumpla con los compromisos que tiene en este momento en materia de financiación. Creo que eso es lo primero, porque ahora mismo hablarle de otros planes, todavía no ha tomado posesión, me parece que es una precipitación. Sí que es verdad que podemos deducir algunas decisiones que tiene en cartera el futuro presidente del gobierno español.
entre ellas hablamos del IVA. Bueno, puede ser necesario, pero yo, a mí, si me permitiera un consejo, que no es el caso, sí que le diría que se preocupe de buscar soluciones a la economía sumergida. Estamos hablando de un 26% de la economía sumergida. Si eso se trabaja adecuadamente, no en el plan que se hace en algunas ocasiones, y está pasando en España, buscando solo a aquellos que tienen nómina, sino qué es lo que está ocurriendo con ese 26% de economía sumergida. Con eso se podría casi eliminar el IVA. ¿No sería poco? Ese es un tema muy importante. Luego, se dice que gracias a eso los parados no salen a la calle en masa, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, él tiene que ser cauteloso, como lo está siendo. Tanto es así que antes de marcharse de viaje ha informado a su partido de lo que iba a hacer y de lo que iba a exponer, los planes previos que va a hacer, siempre previos porque todavía no es presidente del gobierno y por lo tanto cualquier cosa que diga pues me parece que no sería respetuosa con los demás miembros del gobierno. Y además es que el señor Rajoy es así de prudente y no va a dar información sobre sus planes, aunque se pueden deducir, algunos los podemos pensar en ellos, no toca, pero ¿no? él no toca y lo va a hacer una vez que sea nombrado, que se celebre el acto de toma de posesión. Claro, ¿y qué les parece la creación de este sueldo para los jóvenes, de este sueldo bajo, o sea, inferior al salario mínimo de los 600 y pico? Bueno, hay propuestas de que no solamente puede ser bajo, sino que puede ser nulo, cero. Es decir, de trabajar un tiempo como aprendiz, con cotización social, aunque sin salario. Bueno, esto me parece que es terrible. Hay una cosa que nos distingue a este país respecto de muchos otros, ¿no? Y es el salario mínimo interprofesional, ¿no? A pesar de lo impopular, que es lo que voy a decir, yo creo que es uno de los lastres mayores para salir adelante. No porque pensemos con toda la buena intención y con todo nuestro mejor corazón que un salario mínimo de 600 euros no da para vivir, sino porque tenemos que tener en cuenta, porque es la realidad, que ese salario mínimo interprofesional, 600 y pico de euros, vamos, que va variando, es el baremo con el que luego hay muchos convenios sectoriales que se miden, es el 2,5 veces el salario mínimo, 3 veces el salario mínimo. Es decir, eso lo que supone es un límite, no solo el de los 600, a veces es 2, 3, 4 veces el salario mínimo, en los convenios nacionales, y que da exactamente igual. Resérvese porque el próximo tema precisamente vamos a incidir en esto de los sueldos bajos, ¿no? Que algunos desde luego creo que atentan contra la dignidad de los trabajadores. Es que quería por último dar una pincelada sobre el Consejo Europeo el viernes en Bruselas, al que no puede asistir Mariano Rajoy porque todavía no es presidente. Sí asiste el señor Zapatero y sí, desde luego, lo que va a decir está totalmente consensuado con Rajoy y apoya absolutamente todas las medidas, lo vemos. Y por supuesto que la posición que mantendré en el próximo Consejo Europeo del día 9 es una posición plenamente consensuada con el Partido Popular y con el señor Rajoy en defensa de los intereses de España, de la visión compartida que tenemos sobre el futuro de la zona euro. Y sobre el acuerdo de ayer creo que es un paso importante, que lógicamente debe tener desarrollo, debe tener evaluación y debate en el seno del Consejo Europeo y espero que sirva para que los mercados reaccionen positivamente y podamos entrar en un periodo de mayor tranquilidad. Bueno, por lo menos estas palabras, teniendo en cuenta lo que es Zapatero, lo que fue Zapatero y demás, pero bueno, estamos ahora en este momento de punto final para él, que además se dedica a la política activa, y bueno, por lo menos son consoladoras, esperanzadoras de apoyo, ¿no? Analizando lo que es el puro presente. Sí, yo desde luego voy en la misma línea que dije antes, de valorar positivamente su actitud, porque veo que va en ese camino. Ayer, con motivo del Día de la Constitución, fueron varios los momentos en que se ha visto que estaban hablando y consensuando cosas. Y bueno, y yo creo que eso es lo que hay que hacer en el futuro. Todos tenemos que empujar en esa línea. Espero que el señor Zapatero en ese aspecto por lo menos no falle. Yo creo que no debemos ser ingenuos al punto o al extremo de creer que este señor Zapatero
y el señor Bono y otros de su partido, pues han regenerado moral, éticamente, y que, bueno, pues que de repente pues se han vuelto enteramente y políticamente razonables y racionales. Yo creo que son, digamos que declaraciones estrictamente circunstanciales, de salón, y bueno, que son de agradecer, por supuesto, hombre, pues eso faltaba más, también ya faltaba que estos señores pues hiciesen unas declaraciones explosivas o que dijesen una locura, ¿no? Entonces, en un acto público institucional. Entonces, pero lo que yo creo es que hay el mismo fondo de incoherencia, pues está ahí, aunque bueno, pues está dentro, lo que pasa que está pues esto disimulado pues con buenas palabras en base al acto y nada más. Necesitamos ser un poco positivos y pensar que las cosas pueden ir por buen camino. Se fuimos. está demostrando con el traspaso de poderes, se está haciendo, creo que de una manera muy responsable y muy elegante, y eso es un hecho que está ahí y que sí que podemos decir que las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar, y es necesario que cambien. Y yo quiero hacer referencia y volver a intervenir, disculpen, porque creo que es comentado por el Partido Popular y por otros partidos que el traspaso de competencias se está haciendo con muchísima dignidad. Siempre se hizo. Sí. Yo nunca recuerdo, no recuerdo nunca un traspaso de poderes a tiros en España. Siempre fue con educación, es que yo no recuerdo ninguno. Yo pienso que la educación es muy necesaria porque además, bueno, pues es un modo de tratarse las personas, pero a mí me parece demasiado largo este proceso. Se tendría que haber hecho algún decreto y haberlo acortado porque se podía haber hecho. Y segundo, a mí cada día que pasa me da miedo las decisiones que toman. El otro día 100 millones se dieron desde exteriores a una serie de proyectos que seguramente el nuevo gobierno que viene no los aprobaría. Por lo tanto, ese dinero que está saliendo y sigue saliendo, cada día que pasa, pues son decisiones que se toman para terminar. Entonces, esa es mi preocupación, que todos los españoles estamos sufriendo una interinidad que nos pasa factura. Yo, por otra parte, como decía antes, muy bien la educación, pero me gustan los hechos. Veo este hecho y, en cambio, veo un hecho que me ha gustado mucho hoy, que, por ejemplo, presidente de Baleares, una partida que tenía de 500.000 euros que en otras épocas se utilizaba para financiar abortos, ha dicho no, yo voy a financiar a las mujeres embarazadas. Entonces, esa misma partida ahora la ha puesto al servicio de la vida. Entonces, por eso yo creo que cada día que pasa y se toman decisiones, pues es muy importante, porque puede ser la vida de una persona, puede ser un proyecto que va a pique, puede ser, como los que han aprobado el otro día la ministra Jiménez, pues unos proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Es que un gobierno en funciones no debería ejecutar presupuesto. Un gobierno en funciones no deberían, solo en casos excepcionales. Ahora es que está ocurriendo que hay un problema tremendo con la adjudicación del proyecto de la estación del AVE. Claro, eso es que eso hay que dejar que lo frene. Que el nuevo gobierno haga esas tareas que ya no son del gobierno saliente. Un gobierno que está en funciones debe de resolver nada más que aquellos casos excepcionales. Cuestiones de trámite, nada más excepcionales. Y efectivamente estoy de acuerdo de que el tiempo debía reducirse. Continuamos. El cuadro de 400.000 euros el otro día se presentó en el Senado. Claro, naturalmente se tiene que incluir el señor Rojo, el presidente. Todo eso es teatrillo. 400.000 euros un cuadro en este momento. De la hipocresía. Por favor, se puede tolerar eso. Ahí está, que son gastos que ahora mismo... Bueno, pues hablan muy bien, de maravilla, agradecemos. Yo estoy muy agradecido, de verdad, a las grandes palabras del señor Zapatero. Llevo oyéndolas desde hace 8 años. Esperemos que estos sueldos bajos talante sean ahora en este periodo debido a la crisis, no sean para siempre y que nos tengamos que tengan los jóvenes que acostumbrarse a trabajar por la comida, como se hace en algunos lugares. Don Manuel, que le quité la palabra antes diciéndole que el tema siguiente trataríamos de estos sueldos precarios, ¿no? Que leí hace unos días que están ofreciendo, don Bernardo, artículos de 800 caracteres por €1, algo así, menos. O 0,70. No, que va, no llegaba a 0,70. Entonces yo digo, esto tiene que ser una broma. Entonces leía el otro día, que además se lo recomendé, en la contraportada de La Voz de Galicia, un artículo, no recuerdo cómo inquietante, me parece que lo titulaba, donde alguien que había ido, un abogado, pues que creía que le iban a dar trabajo y tal, le pagaban 300 euros y bueno, es que está viendo cosas que realmente, esto es indigno realmente,
para un licenciado en Derecho y caramba, y para cualquiera, ¿no? Entonces esperemos que esto sea de ahora porque no es digno realmente. Y entonces si aludimos nuevamente a la Constitución, pues efectivamente el trabajo tiene que ser digno y tiene que poder para desarrollarte y atender a la familia y demás, ¿no? El trabajo no es digno ni indigno, ¿no? O sea, el trabajo o es productivo o no es trabajo. Esto no tiene nada que ver con la dignidad, ¿no? El trabajo, hombre, me refiero, sí, en el mercado laboral, claro, no en el sí. aspecto personal, sino en el mercado laboral. Nosotros pero tiene que ver con la dignidad, don Manuel. Tiene que ver. Tiene que ver con la dignidad en el Si aspecto me dice que le escribo un personal. artículo de 800 caracteres mucho. y me dice que me paga 0,70... Bueno, yo entiendo usted lo que quiere ¿qué decir, diga? pero usted creo que no se entiende a nosotros. Yo no se lo- Nos entendemos todos yo no se lo haría, Nos vamos pero pa' casa trabajo ya, que ya digno, está todo salario dicho. no. yo no se lo Salario haría. digno. Lo La que sí dignidad es del cierto, entorno laboral. de la persona. lo que sí es cierto es que la reforma laboral es necesaria, o sea, es absolutamente primordial para poder salir adelante. Los trabajos se vuelven dignos e indignos en cuanto a su remuneración cuando no son productivos, pero también hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el empresario para pagar algo, ¿no? Es decir, nuestro problema es un problema de competencia con otros países. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor o de manera más económica para poder competir. Somos un país muy volcado en los servicios, con muy poco tejido industrial propio y que evidentemente tenemos mucho que cambiar en cuanto a nuestro sistema de contratación laboral. No digo que haya contratos basura generalizados ni situaciones de explotación generalizadas, pero que tiene mucho que cambiar el sistema de negociación y el sistema de contratación, ¿no? Y que tendrá que ser consensuado en la medida de lo posible, porque si esperamos lo que ha sucedido estos años, de que vamos a hacerlo para este mes y ahora no lo hemos hecho y para el siguiente, y ahora es que les estoy hablando de casi 12 o 14 aplazamientos de la reforma laboral, y eso no puede ser. Hay que ponerle una fecha, y como ha dicho Mariano Rajoy, y si no llegamos a acuerdo el día 31 de diciembre, el día 1 se hace por decreto. Pero el empleo tiene que ser digno, ¿eh? Quizá Y interese- generar empleo tiene que ser generar empleo digno. Doña Hombre, Magdalena. que es mejor algo que nada, sí, pero que tampoco tenemos que conformarnos, no sé, con tener continuamente a eternos becarios de 40 años o becarios que llevan ahí, y no puede ser eso. Pero de Becario acuerdo. bien, mientras se hace un meritoriaje y demás, pero claro, con la posibilidad de tener Muy que... breve. Muy breve. Quizá voy a ser un poco sarcástico para no me diga. para no dejar de ser. Para variar, no lo puede, vaya, para variar. Es que no puede, uno tiene su cojera. Con tal de que sea Uno tiene breve, su con tal de que cojera sea y breve, cojera. sea todo Mire lo usted, sarcástico que quiera. Entonces aquí yo veo que hay una invitación, porque acaba usted muy bien de decir que efectivamente, lo hemos visto otro día en algunos medios de comunicación, que estaban ofreciendo por cada 100 caracteres o algo En el así. suyo. Así, En su periódico. Sí, bueno, yo no diga usted dónde. En su periódico y en el mío. Mío no es. Entonces, yo paso de vez en cuando por ahí y saludo. Mire, entonces, efectivamente, esto casi es una invitación a delinquir. Si nos fijamos, ¿qué dice don Bar? Pues sí, mire, en el artículo 25, trabajo remunerado para los reclusos. Ustedes saben, los reclusos, delincuentes, asesinos, violadores, chorizos y demás fauna penitenciaria. Con derecho a ser En rehabilitados. todo caso, tendrán derecho a un trabajo en la cárcel, Los de afuera no. Hace un momento estábamos hablando de que si los jóvenes iban a tener derecho a la seguridad social y un salario mínimo. Pues mire usted, si no les hace falta, con delinquir ya está. Mire, en todo caso, tendrá derecho un delincuente, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Pero ¿qué más quiere un país? Señores, ¿qué más quiere un país? Si no hace falta que los padres gasten un duro, si es que es sencillísimo, con delinquir, y es facilísimo, pues ya está, uno tiene su vida asegurada ahí, y cotizando el Estado, todos la seguridad social, y el señor que acabará siendo licenciado, doctor, como lo fue en su momento Eleuterio Sánchez,
que bueno, que fue un ejemplo, ¿verdad? Dicho sea de paso. Don Pero, Bernardo, pues ¿qué muy me bien. dice usted? Menos mal que estamos en la tele, y en la tele la ironía se nota y demás, que si ¿Usted no, cree? parece usted un agitador. Don Francisco. Dice la Constitución que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Eso me sin parece que en casi ningún el caso derecho a la felicidad. pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 35. Esto es lo que tiene que ser. No me parece bien que se ofrezcan 300 euros de salario a un licenciado en Derecho que después de pasar el periodo de prácticas le ofrecen un contrato de esa naturaleza. Eso dice muy poco. Además que tenía que irse a Zamora, me parece. Dice muy poco de la dignidad del empresario que hace su oferta. Lo mismo que aquel que quiere contratar un arquitecto para llevar un proyecto de una obra y le ofrece un salario entre 16.000 y 24.000 euros al año. Bueno, creo que son 3 muestras escogidas al azar que nos inquietan en este momento. Mientras tanto, las propuestas esas que están haciendo, nuevos recortes, que inexorablemente van a provocar más desempleo. Así no vamos a ninguna parte. Don Francisco, digo, señor Nova, usted que es empresario sabe lo que es la cuenta de explotación. Por supuesto. Usted sabe qué ingresos tiene, como lo sé yo, y qué gastos tiene. Y sabe con qué dinero cuenta para pagar a sus colaboradores, a las personas que le ayudan a sacar el negocio adelante. Si usted calcula que sus ingresos este año van a ser menores, X, sabe que sus gastos no pueden pasar de X. No pueden pasar de X. Entonces, yo sé que es muy difícil y que de llegar a un acuerdo es muy difícil, pero como estamos donde estamos, desgraciadamente, y por culpa de los que hipócritamente presumían que estaban de acuerdo con Rajoy para lo que se hiciera falta, tenemos que llegar al acuerdo de que para producir X lo tenemos que hacer dentro de nuestros gastos. 1 año o 2 o lo que sea, pero tenemos que producirlo por eso, y además producirlo más barato que los checos o que los eslovenos o que los lituanos, o sea, porque a veces pensamos, no, es que en Malasia explotan a la gente. Estamos hablando de que en la Comunidad 25 tenemos que ser más baratos que ellos, o no produciremos lo poco que producimos. Y ellos que nosotros, bueno, entonces es quise entender descendimiento que tenemos que ajustar infinito. los gastos a los ingresos, y para eso también hay que pasar dolor. Vamos con otro, vamos y con no digo otro que sea tema. usted mal empresario. Vamos Voy con a otro. decir una Venga, cosa. rápido, que estamos Yo, muy mal de la tiempo. preocupación que tengo es que lo que decimos es verdad. Todo el, mundo, el sueldo tendría que ser ese, todo el mundo tendría que tener esas posibilidades, pero hay que ver la situación real de las personas. Una persona que en su empresa ha calculado que la administración le paga 200 millones y que la administración no le paga, pues ¿qué va a hacer? Pues tiene que ajustar, es decir, que hay que ver la situación real, que unos a otros se deben las cosas. Carmen, por tanto, es yo realísimo creo que hay lo que que tener estás un poco de diciendo. paciencia Y si no, cambiar la y Constitución, revitalizar ¿no? toda la economía y no intentar esperar que estas decisiones que van a adoptar ahora que den fruto, porque claro, lo que una empresa que ha cerrado, no hace mucho decían más de 180.000, esa empresa no sale de nuevas ahora, sino hay que generar otras. Por tanto, Bien. hay que tener un poco de paciencia. Vamos entonces con otro de los temas de la noche. El ex subdirector de Información Especializada del IGAPE, Carlos Silva, que había sido apartado de su puesto en mayo al estallar el caso Campeón, pues continuaba como técnico responsable del área que atiende Coruña y Lugo. Bien, pues ahora fue destituido porque algunas de las empresas en las que participaba su mujer recibieron subvenciones de manera, no se sabe si irregular, pero por lo menos llamativa. Bueno, aquí tenemos que decir que sea para quien sea, que tolerancia cero con la corrupción. Lo decíamos en el programa pasado, lo decía el profesor Cancio, me decía, tenemos que hacer un monográfico sobre la corrupción. Claro que sí, hay que hacer un monográfico sobre la corrupción y hay que incidir siempre que salga algo. Don Francisco. Nada, decir que el Gobierno, que en este caso el Partido Popular, tiene que condenar duramente estas acciones, porque no podemos acusarle a otros de que también cometen irregularidades de ese tipo y ahora que toca en gente próxima al Gobierno se quede la cosa simplemente en un comentario. Si es verdad
y si no lo es hay que buscar la razón, la justicia tiene que pronunciarse. No podemos prejuzgar de manera alegre, pero si eso ocurre y se ha demostrado que existe, hay que tomar las medidas contundentes. Voy a defender a mi el caso. partido en este momento de absoluto Yo corazón. lo defiendo en mi partido. De También lo absoluto defiendo, corazón. Esta persona en concreto estaba rebajada de su cargo, ahora ha sido destituida, pero estaba fuera de su cargo habitual. Pero seguía como técnico. Gracias a una en otro destino, es decir, gracias a una investigación interna, gracias a una investigación interna que comenzó cuando el Partido Popular regresó a la Xunta de Galicia, porque el origen de estas subvenciones... gracias a la jueza, ¿no? El conselleiro dijo que la investigación había surgido en el IGAPE mismo y que era previa. De hecho, él fue destituido antes de que saliera en la prensa la noticia. Bueno, pero yo creo que la jueza andaba por allí andaba, en todo caso, pero el asunto de el asunto de Dorribo es que nosotros hemos tomado medidas previas a la decisión final judicial con el señor Cobian, con este señor. Pero don Manuel, si no hay que defender al Partido Popular, da igual que sea uno que otro, vamos a hablar de este señor que era pues subdirector de información del IGAPE. Y que ha sido apartado de su puesto. Pero don Manuel, si no vamos en contra del partido, todo lo contrario. Pero el partido, el gobierno en este momento en Galicia, tiene que tomar medidas contra esto y que sean ejemplarizantes y le para parece todos. usted y poco ya las claro, tomó destituyéndolo, y le parece usted ya poco empezaron claro bien. Lo de estas tres personas, pero no sé, digo que cuando el asunto aún no está terminado hay que seguir judicialmente, esclareciendo todos esas los hechos subvenciones vienen que se del puedan bipartito, derivar de aquí, además. porque es la mejor forma de exigirle a los demás que también tengan esa misma Y responsabilidad. si recibió subvenciones de manera regular, que tiene que lo devuelva. devolverlas, claro. eso está Que las clarísimo. devuelva las subvenciones. El problema no es descubrir, es si son de manera justificar irregular. esos yo fondos. querría Aparte de devolverlas, hay una tipificación penal para esa Bien. actuación. A ver, yo querría decir una cosa... Y sigo diciendo que se defiende al partido en esta cuestión, pero Es por más, bien yo del partido, creo que el partido lo hizo tiene bien. que tomar una tipificación medidas. penal, y un artículo constitucional al que ya aludí antes, Yo querría que decir es el algo. artículo 102. Yo querría aportar algo. Tolerancia cero, desde luego. Clarificar las cosas, desde luego. Pero a mí me gustaría llegar antes. Es decir, que los organismos reguladores que, por ejemplo, conceden ayudas, inmediatamente vean todas las incompatibilidades legales, porque es muy bueno que después se descubra, pero sería mucho mejor antes. Yo estoy pensando en Lehman Brothers, que la cantidad de gestores y de personas de control que han fallado en Estados Unidos, y cuando ya es una situación que ya no hay quien la defienda, uno dice, pero bueno, ¿y todos los controladores dónde estaban? Los reguladores. Perdón, Claro, los reguladores. los controladores. Yo a lo que voy, controladores. quiero decirte que todas estas gestiones, subvenciones, pues pasan por una serie de trámites, pasan por unos filtros, personas que tienen que aprobarlas. Ese es el momento. De ¿Dónde decir, están los consejos una de empresa acuerdo. que está relacionada con una persona de aquí, no puedes... O sea, poner con claridad las cosas con honradez cuando se están concediendo, porque si no llegamos al ERE de Andalucía, que un señor que nació ya ese día prácticamente me estaba trabajando. no llegamos Gloria, a que lo malo que estos controladores, muchos de los de Lehman Brothers, Goldman Sachs y demás, son los que ahora nos van a ayudar, a salir de la crisis. Ese es un problema que no quería entrar, pero que tres de Goldman Sachs están ahora dirigiendo la economía en Europa. Pues ahí entonces, está. claro, El te Banco quedas un Central poco Europeo, sorprendido. El tema es que Italia pintan y las Grecia. instituciones reguladoras, como le Esto, llaman, este es el controladoras, inspectoras, no sé, porque cada época tiene tienen nombres que y ahora estar al llaman tanto. reguladores. No, mire, para que la gente lo entienda, ¿a quién inspecciona? También al inspector, que es un problema bastante viejo, ¿no? Pero, ¿qué hacía la inspección del Banco de España, por ejemplo, con el tema de las... No vamos a Don abrir, no, Bernardo, pero ¿qué hacía? No me abra vías nuevas. No, de vías Vayamos nuevas, a no. esto que me queda... Pero lo que Manuel, estaba diciendo... estoy de acuerdo, el Partido Popular, en cuanto tuvo indicios de algún problema, ha hecho que cesaran automáticamente los responsables de ello. Pero eso no significa que no se llegue al final, porque tenemos que dar ejemplo. Yo más porque que a partidos quería referirme a hechos concretos, a situaciones. A situaciones. A cómo se juega con el dinero público. Nada menos el IGAPE, no, cualquier cosa. Caramba, que es el dinero que se da a los emprendedores, se supone, ¿no? Bien. No sé cuánto tiempo me queda. Lo que sí habría que asegurar que cuando se haga el juicio, porque a lo mejor resulta que luego sale que una persona que parecía que había hecho corrupción no lo ha hecho.
porque puede ocurrir Claro, que le venga de otra persona anterior que lo decidió. Claro, es y que es un derecho. pues hay que tener cuidado. Porque estas cosas ya Hay vienen que del tener mucha bipartido prudencia. anterior. Exactamente. Y bueno, hay que ser Exactamente. justos con las personas y esperar que los jueces digan la última palabra. Aquí se ha juzgado a priori a muchísima gente y se la ha sentenciado mediáticamente. Eso es injusto. Claro. Pero bueno, Sí, sí. ahora eso es una cosa y otro tema es la cuestión de los llamados reguladores, que eso es importantísimo, Importantísimo. porque por su Sí. irresponsabilidad Llegamos y su a lo que incumplimiento, llegamos. se han llegado, no digo que al Exacto. 100%, pero yo les digo que un 75%. Se podría haber y no evitado. quiero ir al banco, pero es que es lo de antes, el Banco de España, los consejos de contas o consejos ¿Quién de será? cuentas o consejos de no sé qué historias que Trabajar están... bien, Este trabajar es el bien. asunto, para nada. Para instalar ahí unos señores y que vivan, que obtengan una mamandurria. Y Vamos es de con los otro que- tema. La Sí. nueva planta transformadora de residuos sólidos urbanos se ubicará por fin en Irixo, en la provincia de Ourense, límite con Pontevedra. Los socialistas ya están en pie de guerra, han decidido incluso crear una plataforma ciudadana, dicen que es malísimo para Ourense. El BNG opina lo mismo y también en este sentido se han manifestado los ecologistas amigos da terra. Sin embargo, había el compromiso de, una vez que se desestimó la instalación de la planta de basura de Carballeda de Avia, porque era muy cerca de las casas y de los centros escolares, había el compromiso de hacer esto en Ourense y bueno, pues el Partido Popular, que es quien lo ha decidido, pues opina que es el lugar adecuado. Esta mañana hablamos con el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, y nos dijo que efectivamente que todo ok, eso sí, que están pendientes de lo que digan los estudios de impacto medioambiental y demás, y que estarán muy sobre ello para que todo se haga pues con la tecnología que menos contamine, etcétera, etcétera. Pero vemos lo que nos dice el conselleiro. Comeza agora, polo tanto, unha tramitación que vai contar co apoio da Xunta de Galicia, unha tramitación para implementar unha planta de residuos no sur de Galicia, unha planta que permitirá co resto de actuacións do plan de residuos que nuns anos, no horizonte do ano 2020, reduzamos en máis dun 50% a cantidade de residuos que rematan nun vertedoiro, que tamén reduzamos de xeito moi notable a produción a emisión de CO2 como consecuencia da optimización do transporte dos residuos e que permita tratar axeitadamente os máis de 1 millón de toneladas ao ano que se xeneran en Galicia de residuos sólidos urbanos. Bien, pues eran las palabras del conselleiro, don Bernardo. Bueno, los señores del bloque están contra todos, excepto contra Galiza, la inexistente Galiza, que no existe por ningún lado, porque ni en textos medievales ni en textos latinos existe la palabra Galiza, ni etimológicamente nada que se le parezca. ¿Y de dónde entonces la sacan, han inventado, entonces? se la inventan porque les gusta, e inventan, porque, bueno, ni siquiera, vamos, en portugués hay algo similar, pero bueno. Estos señores están contra la Constitución, contra España, bueno, y sobre todo contra el Partido Popular, ¿no? Porque ellos son izquierda y nosotros derecha, con este lenguaje completamente obsoleto del siglo XX, derecha, izquierda, centro, en fin, etcétera, todo este tipo de cosas. No nos haga obsoletos a los del siglo XX. Bien, sobre la planta. Una planta de residuos, claro que es importante. Entiendo que para Ourense, pues podría, bueno, pues y para Galicia, supone, bueno, pero se ubicaría en Oirixo, ¿no? Entonces, que es Ourense. Entonces, esto en la provincia de Ourense. Entonces, supondría, pues, bueno, pues dos plantas, una con la que ya está, con la de Sogama, que está en Cerceda, y bueno, pues habría un ahorro de costes en desplazamiento, por ejemplo, porque no habría que trasladar bueno, pues los desperdicios, la basura, pues hasta Sogama, ¿verdad? Ya se quedaría en Ourense. Por otra parte, crearía también puestos de trabajo. Se habla, si no entendí mal, de más o menos unos 250 puestos de trabajo para el año 14, que es cuando
se estima la fecha que podría estar ya funcionando esta central de residuos, ¿no? Entonces yo creo que eso no tiene por qué vamos, perjudicar ni a Galicia ni a la provincia de Ourense, siempre y cuando, como acaba de decir este señor y como creo que se ha comentado aquí, haya unos estudios técnicos que no aconsejen lo contrario. A ver, hay 3 puntos importantes aquí. Esta planta va a recibir la tercera parte de los rechazos que se producen, es decir, 2/3 partes irán a los vertederos o legales o ilegales, ¿no? Es decir, o sea que es necesaria e incluso es pequeña, ¿no? Es necesaria e incluso es pequeña. Doy por supuesto que tendrá toda la tecnología medioambiental necesaria, ¿no? Yo confío en la administración, aunque a veces la critiquemos y tal, pero confío en ella, ¿no? Que tendrá toda tal. Es cierto que en Galicia no somos punteros en la tecnología de recuperación de residuos. De hecho, algunos que se van a otras comunidades autónomas suponen un negocio neto, ¿no? Mientras que Sogama consume más energía de la que genera y económicamente no es viable, salvo lo que le cobra a los ayuntamientos y tal, porque si no, ella misma no es viable económicamente, y hay otras comunidades breve, que sí, me quedan 4 minutos. Las nuestras no, pero aún así hay que reconocer que como solo recogen la tercera parte de lo que producimos, aún encima no vamos a prescindir de ellas. Doña Gloria. Yo creo que hay que evitar la demagogia. Es decir, que efectivamente en estos temas lo que hay que es conocer los datos. Hoy en día se recicla muchas cosas y gracias a eso los ciudadanos podemos después aprovechar el material. Estos días decían que Inditex ha inaugurado la tienda número 5000 de una manera con un consumo sostenible, evitando una cantidad de dificultades con el CO2. Quiero decir que hay cosas que se hacen muy bien hoy en día. ¿Y por qué no se va a hacer? Hay que hacerlo en un sitio adecuado, claro. Va a generar trabajo. Lo que no conviene es hacer demagogia. Porque claro, tenemos que hacer los estudios necesarios y en función de eso decidir. Claro. Y ya está. Y no empezar con la demagogia previa, sino con el análisis de las cosas. A mí me gusta mucho lo que decía Pizarro. Los asuntos se estudian, se hablan, se mejoran y se deciden. Pero lo que no vamos a estar todo el día en la calle pidiendo por cosas que si le preguntamos a cada uno de los que pasa, a lo mejor no sabe ni bien a qué se debe esa polémica. Claro, don Francisco, le dejo a usted la última intervención, por lo que le toca de Ourense. Voy a empezar por el final. En la mayoría de Europa, en muchos países de Europa, se recoge la basura orgánica una vez a la semana. Yo quisiera saber si eso se planteara aquí a algún político. Seguramente lo embarcarían, lo mandarían a otro país sin billete de vuelta, porque hay que aprender nuevas formas y trabajar en función de las necesidades que tenemos. El caso que nos afecta, pues bueno, Galicia genera 1 millón de toneladas de basura, la Sogama solo puede admitir la mitad, pues hay que buscar una solución. ¿Esta es la mejor? ¿No la es? Bueno, es una solución. Probablemente existan otras, pero de momento es la que hay. Otras opciones, reducir el volumen de la basura, pero los gallegos tenemos también nuestros pequeños pecados en ese sentido, y no somos capaces de hacerlo. Y como no somos capaces de hacerlo, yo creo que esta es una solución interesante. Irixo es una zona muy despoblada, no genera muchos problemas de contaminación, va a revitalizar bastante el paro en aquella comarca y desde luego la planta de tratamiento tendrá un impacto que se puede ver las ventajas y no muchos inconvenientes. El presidente de la Diputación lo ha dicho bien en su declaración, beneficiará mucho a la zona, causará pocos problemas de impacto ambiental y además queda muy cerca de las capitales, por lo tanto es una solución importante a corto plazo. Claro, y si algo hubiera que, pues los estudios medioambientales, yo creo que es una manera de poner palos en las ruedas por cualquier cosa que se quiere hacer. Pues hasta aquí la bitácora de hoy, pero no quiero despedir el programa sin darle la enhorabuena, que ha tenido 2 nietitas, su hija Ruth. Mi hija Ruth ha tenido 2 niñas, Mencía y Sara. Mencía y Sara riquísimas, preciosas, y que me siento muy orgulloso.
por bien que está su madre y por supuesto, por las niñas que están. Enhorabuena, ¿eh? El futuro de Galicia. Muchas El gracias. futuro de Galicia. Pues, Ruth, Dos niñas de 8 días. enhorabuena por esas bellas criaturas y que nada, que se te críen bien, sanitas y todo eso, que es lo que hace falta. Muchas gracias a todos. Enhorabuena Gracias. al abuelo y bueno, estamos pendientes de ver un libro que tiene por ahí, que ya Sí, nos sí, hablará sí, en sí, otro estamos- momento. Estamos a punto de Sí, finalizar. sí. Es mi biografía, que seguramente es muy humilde, pero muy interesante. Estamos a punto de ponerle... Es la biografía el de ramo. un emprendedor, ¿eh? De un Hoy tanto emprendedor, que se habla de pero los que el libro emprendedores. habla en su ¿Por qué primera parte de hemos mi olvidado infancia? la palabra Por lo tanto, empresario? Pues hablaremos de... Sí, muy pronto estará... Hablaremos de Habladores. esto. Doña Gloria, muchísimas gracias A por haber venido a la vosotros, me bitácora. alegro. Don Manuel, muchas Muchas gracias gracias. a Un ustedes. placer estar con todos Siempre ustedes. cargado de datos. ¿Cómo? Siempre cargado de datos, que esto Que lo es hace un muy es un interesante. emprendedor. Don Bernardo, Cada uno tiene siempre sus tan debilidades. indisciplinado Tenemos como siempre. emprendedores, genio y figura. investigadores. Don Francisco, pues nada, hasta siempre, muchísimas gracias. Gracias buen y viaje sobre todo por a ese Orense. último detalle de mis nietas. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un miércoles más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos aquí a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.